¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News y les doy la bienvenida a este video. Señores, en esta oportunidad vamos a dirigir ese espacio, lo vamos a destinar a hablar de la novela Saúl Canelo Álvarez. Como ya ustedes saben o como se habrán enterado hace muy pocas horas, nos encontramos en una situación en donde el equipo del Canelo, el Team Canelo, si lo quieren llamar el Team Reynoso, ha recibido dos propuestas, dos ofertas que pueden definir el futuro o la carrera, por lo menos para el 2022, para el Canelo Álvarez. Por un lado nos aparece la imagen de Eddie Hearn, quien representa The Sun y Matchroom Boxing. Eddie Hearn le propone al Canelo Álvarez o le da la opción de que venga a su compañía, a su organización y enfrente a Dmitry Bivol, lógicamente en las 175 libras. Por el otro lado tenemos a PBC, a Premier Boxing Champions, quien le ofrece al Canelo, le propone un contrato por dos peleas. Estamos hablando de que esas dos peleas son, primero frente a Jermall Charlo y segundo frente a Triple G, a Gennady Golovkin. De entrada te quiero preguntar, quiero que por favor me lo dejes saber en los comentarios. ¿Cuál de esos caminos te gustaría más a ti y cuál de esos caminos piensas que es el mejor para Canelo Álvarez de cara a el futuro de su carrera como boxeador profesional? Analicémoslos un poquito mejor. Vámonos por el lado primero de DAZN. Le hemos pedido al Canelo, algunos, de que suba a las 175 libras. A mí me encantaría, por lo menos en lo personal, y estoy seguro que muchísima gente, muchos de ustedes, les encantaría también ver al Canelo subir una división más y enfrentar a los buenos boxeadores, a los campeones que están ahí en el peso ligero completo, liderando la división. En otros videos hemos mencionado cuáles son estos boxeadores que están allá arriba: Dmitry Bivol, Artur Beterbiev, Joe Smith Jr. y, si se quiere sumar un cuarto, Gilberto el Zurdo Ramírez. ¿Qué ganaría Canelo Álvarez quedándose en las 168 libras? Enfrentar a David Benavidez, a Jermall Charlo, quien viene de las 160 libras, y en este caso, como propone PBC, a Triple G, quien viene de las 160 libras también. Creo que otro nombre por ahí es muy difícil de que aparezca, que sea del nivel y que esté a la altura de un combate frente al mexicano. Estamos hablando de Dmitry Bivol. Señores, yo creo que sería una pelea espectacular. Yo creo que, primero, lo tengo que decir en términos generales, las dos opciones me parecen muy buenas. Hablemos un poquito de detalle de ambas y al final me gustaría dejar claro cuál sería para mí la mejor opción para el Canelo, la que a mí más me gustaría ver también. Frente a Dmitry Bivol creo que tiene un panorama muy interesante. Dmitry Bivol es de esos boxeadores que, a pesar de estar en una categoría de peso ya de las de arriba, ligero completo, 175 libras, ya es cuestión seria, hablamos de bastante peso, es de esos boxeadores que, a pesar de estar ahí, tienen muy buen boxeo. Yo lo he dicho y lo hemos mencionado aquí en videos anteriormente: Dmitry Bivol maneja bien el alcance, tiene un buen esgrima. Dmitry Bivol tiene muy buen jab, muy buen jab, y Dmitry Bivol es rápido. En términos generales, yo creo que esas son las principales herramientas de Bivol. Es muy buen contragolpeador, le saca provecho a su velocidad, mantiene la distancia, así que contra los pegadores, y ya lo demostró frente a Joe Smith Jr., que para mí es más un pegador, sabe boxear contra los pegadores. A Joe Smith Jr. prácticamente lo anuló en su defensa de campeonato de la Asociación Mundial del Boxeo. Lo venció por decisión unánime, cómodamente, a un boxeador tan bueno y tan pegador como lo es Joe Smith Jr. Entonces, ahora, un enfrentamiento frente al Canelo representaría no solo reflejar ese buen boxeo, sino que ahora Saúl se tendría que enfrentar a un boxeador que notablemente también va a pegar más fuerte, porque está en las 175 libras de forma natural, y que, como si fuera poco, su buen boxeo también se ve acompañado de una buena pegada. No es una pegada estrepitosa dentro de esta categoría de peso, pero es una buena pegada, que se ha enfrentado a buenos boxeadores,
y que sin duda alguna nos brindaría quizá no una pelea de mucho espectáculo, pero sí una pelea de mucha técnica, de mucha estrategia, en donde, de llegado el caso, llegue a ganar Canelo, estaríamos a puertas con mucha seguridad de que su próximo rival sea Artur Beterbiev, que les aseguro, ya lo hemos mencionado también aquí, es para mí la pelea más interesante que puede tener el Canelo actualmente. Vámonos hacia el otro lado, hacia el otro río. Dos peleas con PBC, Jermall Charlo, Triple G. Ambos vienen de las 160 libras. Hemos visto la contextura física de Jermall Charlo y nos hemos dado cuenta que ese señor es bastante grande, es un señor musculoso, que estoy completamente seguro que pasar del peso mediano al supermediano le va a resultar bastante cómodo, va a ser cuestión de muy poco tiempo para que se adapte a este peso. Y creo que enfrentar al Canelo en las 168 libras, más allá de que tenga cierta desventaja por venir de abajo, creo que esa desventaja va a ser muy poca, más aún teniendo en cuenta de que Jermall Charlo es muy buen boxeador y que Jermall Charlo en las 160 libras ya se veía como un boxeador, o se ve porque aún no ha subido, como un boxeador bastante grande, bastante acuerpado, si lo queremos llamar. Frente a Jermall Charlo estaríamos enfrentando al Canelo Álvarez contra un invicto que es campeón, que tiene muy buena pegada, que se ha enfrentado a muy buenos boxeadores. Quizás en la última pelea de Jermall Charlo no brilló tanto, por ahí parecía que tenía como una lesión, se esperaba un knockout, más allá de que no haya sido muy reluciente, de que no haya sido muy, llamémoslo, descrestante. Ganó y ganó cómodamente a Matías Montiel, le ganó una decisión bastante amplia. Yo creo que no cambia mucho el hecho de que no lo haya ganado por nocaut. Así que esta pelea sería demasiado atractiva, muy atractiva, enfrentar a un boxeador que ahorita mismo es la imagen del boxeo como el Canelo, y enfrentar a otro boxeador, al americano Jermall Charlo, que es ampliamente conocido a nivel mundial, que es respetado por su buen boxeo y por su buena pegada. Si llegado el caso Canelo gana a Jermall Charlo, porque ya se prevé de esa forma, igualmente gane o pierda, teniendo en cuenta que se prevé como ganador al Canelo, está al salto o al cruzar la calle Gennady Golovkin, la trilogía con Triple G. Hay que mencionar que la trilogía con Triple G divide mucho a los aficionados, porque es evidente que Triple G ya ahorita en abril cumple 40 años y por supuesto que sus condiciones físicas se van a ver reducidas a como fue la primera y como fue la segunda pelea frente al Canelo. Estamos hablando de hace 5 y hace 4 años atrás. No es lo mismo un boxeador de 35 años a un boxeador de 40. Aún así, yo estoy del lado de los que me gustaría ver esta pelea. Una trilogía, especialmente por el espectáculo. La primera y la segunda pelea del Canelo contra Triple G fueron sencillamente espectáculos. Salgámonos del cuento de los resultados, de que si vieron ganar a Triple G, de que si vieron ganar al Canelo. Sabemos no lo polémico, sino lo dividido que está el pensamiento en el público y en los aficionados de quién ganó la primera pelea especialmente, y de que la segunda algunos vieron empate. Yo vi ganar claramente al Canelo, pero salgámonos del resultado. Fueron peleas espectaculares en las 160 libras. Soy consciente y sé que la mayoría de gente también es consciente de que en las 168 libras es otro precio. Gennady Golovkin tiene 40 años, Canelo Álvarez está en su mejor momento. Así que es muy probable, señoras y señores, que si esa pelea se llega a dar, más allá del espectáculo, que es lo que queremos, el resultado o la balanza se incline muy a favor del Canelo. Y por lo tanto me deja como la incertidumbre de qué tan importante puede ser en términos de la carrera para el Canelo una victoria más sobre Triple G. Bueno, déjame saber cuál es tu opinión. ¿Prefieres la ruta de Jermall Charlo Triple G o prefieres la ruta de Dmitry Bivol? Si yo me tengo que quedar con una, escogería a Dmitry Bivol, porque sé que enfrentarlo a él no solamente significa, llegado el caso, una victoria, no solamente significaría un gran registro en su carrera como profesional para el Canelo, sino que le abre las puertas para seguir enfrentando a muy buenos boxeadores que están ahí,
Artur Beterbiev, Joe Smith Jr., Gilberto el Zurdo Ramírez. Mientras que si se va por la otra ruta, Jermall Charlo y Triple G, alguno me podría decir, bueno, que pelee contra estos dos y después vaya a las 175. No lo sé teniendo en cuenta que ahorita el Canelo está en su mejor momento y quizás lo mejor para él sea aprovecharlo e ir de inmediatamente por los peces grandes de arriba. Tengamos en cuenta que Artur Beterbiev también tiene creo que 39 años por ahí, no es muy joven que digamos y no le conviene vencer a un Artur Beterbiev de más de 40, 41 años porque no va a contar igual, más allá del peligro que representa, no va a contar igual una victoria frente a Artur Beterbiev en este momento, a Artur Beterbiev en unos 1, 2 o más años. Déjame saber tu opinión, muchachos, aquí en los comentarios, ¿qué piensas? ¿Cuál debe ser la mejor ruta para el Canelo Álvarez? ¿Cuál es la pelea que más te gustaría a ti? Estas son las que se han presentado. Si tú crees que es más interesante una pelea con Benavides, es más interesante una pelea frente a otro boxeador, déjamelo saber también ahí. Muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal, señores, de mucho corazón. Les digo gracias. Suscríbanse, los que están viendo este video por primera vez, conocen el canal, suscríbanse al canal de Royal Boxing News. Tenemos la mejor información de boxeo, nuestras opiniones. Dale like a este video si te gustó y compártelo con tus amigos. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.